Imaginemos que tenemos una red triangular de vórtices representados por los puntos rojos. ¿Ok? Imaginemos también que tenemos un cierto campo aplicado B externo. De hecho, la formación de vórtices requiere que haya un campo externo, recordemos. Am, y de hecho el campo tiene que ser mayor que HC1. Y también pongámosle atención al hecho de que cada vórtice transporta cierta distribución de corriente y lo atraviesa cierta cantidad de flujo magnético, cierta cantidad de líneas de campo. Ahora, imaginemos que esta red de vórtices está sujeta a una cierta corriente de transporte, una corriente superconductora que se hace fluir a través del material. ¿Ok? Entonces aquí la representamos con las líneas verdes, la densidad de corriente J. Como tenemos, de hecho, una cierta cantidad de campo magnético atravesando cada uno de estos vórtices, la interacción de cada vórtice con la corriente va a estar dada por la fuerza de Lorentz. En el caso de los vórtices, la fuerza de Lorentz va a tomar esta forma. Vamos a tener la fuerza por unidad de longitud es igual a 1 entre C por el producto cruz de la corriente y el flujo magnético, ¿verdad? Que tiene la dirección de las líneas de campo que atraviesan el vórtice. Ven que en el caso del esquema representado acá, las líneas de campo que atraviesan el vórtice saldrían del plano de la pantalla. ¿Ok? Vean también que esa fuerza de Lorentz haría que el vórtice se mueva hacia abajo en el esquema. Ahora, cuando el vórtice se mueve, va a estar sujeto a una fuerza de Magnus también. ¿Qué era la fuerza de Magnus? La fuerza de Magnus se daba cuando hay un objeto que gira, por ejemplo una esfera en la atmósfera, como un balón de fútbol o una bola de béisbol, que gira y arrastra una cierta cantidad de fluido en su superficie, lo hace girar alrededor de ella y se da por la interacción de ese fluido que el objeto girando arrastra y el resto de, en este caso la atmósfera, el fluido por el cual el objeto se desplaza. ¿Ok? Entonces la fuerza de Magnus, en este caso, el fluido que nos interesa van a ser las corrientes dentro del material. Tanto la corriente asociada al vórtice, representada por esta espira anaranjada, como la corriente de transporte que está fluyendo acá. Pues de nuevo, eh, eh, en este caso tenemos el vórtice como una cantidad de fluido circulante, que sería la corriente que gira en su entorno, moviéndose a través de un medio con el mismo fluido que sería la corriente de transporte que está dentro del superconductor. Eso va a generar una cierta fuerza de interacción dada por esta expresión. Ven que la fuerza de Magnus depende de la velocidad v sub phi expresada acá. ¿Qué es v sub phi? Bueno, va a representar la velocidad con la que se mueve el vórtice. Es el vector velocidad asociado al vórtice. ¿Ok? Entonces, la corriente va a generar cierta fuerza de Lorentz sobre el vórtice y al vórtice moverse va a experimentar una fuerza de Magnus también por la interacción de sus corrientes con la corriente de transporte. Ah, por último, tenemos una fuerza adicional que actúa también dependiendo de la velocidad del vórtice y va a haber una cierta fuerza de resistencia viscosa, una fuerza que se opone al valor de la velocidad del vórtice. Esto es como algún objeto que está sujeto a resistencia del aire, por ejemplo. En este caso, vamos a considerar que el vórtice se mueve a través de un fluido y que ese fluido tiene cierta viscosidad representada aquí por esta nu. ¿Ok? Entonces vean que todas estas expresiones están usando unidades CGS. Por ejemplo, la fuerza de Lorentz eh, en unidades del sistema internacional no tendría este factor de 1 entre C. Ok, entonces todo lo anterior nos dice que si tenemos un vórtice dentro de un superconductor, es decir,
Vean que esto se logra colocando un superconductor de tipo 2 y subiendo el campo arriba de HC1. ¿Ok? Entonces en ese punto comienzan a aparecer vórtices dentro del superconductor. De hecho, los campos HC1 son muy, muy, muy bajos. ¿Ok? Es decir, los superconductores de tipo 2 casi siempre están en el estado mixto para casi todos los valores de campo que le podemos aplicar. Entonces tenemos un vórtice y hacemos pasar a través del superconductor una cierta corriente y vamos a suponer que esto es un estado estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente ya no cambia su valor. Estamos observando el sistema en equilibrio cuando la corriente tiene un único valor que no varía en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el movimiento de un vórtice, tomando en cuenta todas las fuerzas que mencionamos anteriormente, con una V constante, va a ser más o menos así. ¿Ok? Entonces, cuando aplicamos una corriente, un vórtice se va a mover transversalmente, aproximadamente transversalmente, un poco alterado por la fuerza de Magnus, este, transversalmente a las líneas de corriente. ¿Ok? Este movimiento transversal va a estar asociado a la aparición dentro del sistema superconductor de un vector de campo eléctrico. ¿Ok? El vector de campo eléctrico puede ser calculado por esta expresión. Y lo importante acá es que estamos hablando de un estado estacionario. Entonces vamos a tener una situación en la que la corriente, la densidad de corriente dentro del superconductor no cambia de valor. Sin embargo, todos los vórtices se están moviendo de arriba hacia abajo y esto está generando una variación temporal de la distribución de campo magnético que produce un campo eléctrico inducido. ¿Ok? Ahora vean que tenemos un campo eléctrico inducido que apunta en la misma dirección de la corriente. ¿Ok? Y la corriente no cambia su valor en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas circunstancias la capacidad del superconductor de transportar corrientes y resistencia se ha perdido. ¿Ok? Recuerden que la característica principal de transporte eléctrico de un superconductor era que las corrientes pueden fluir sin que haya un campo aplicado. Y si aplicamos un campo, según la primera ecuación de London, si aplicamos a un campo, el valor de la densidad de corriente va a cambiar en el tiempo. ¿Ok? Ahora, en este caso tenemos una corriente estacionaria y por el movimiento de los vórtices aparece un campo eléctrico que va a ser necesario para mantener esa corriente estacionaria. ¿Ok? Es decir, cuando los vórtices se mueven dentro de un superconductor de tipo 2, el superconductor va a adquirir una resistencia no nula. ¿Ok? Va a perder la capacidad de transportar corriente sin resistencia. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que hay un fluido viscoso, ¿verdad? Hay un flujo viscoso de el vórtice en la corriente. Y por lo tanto, si hay viscosidad, se está perdiendo energía. ¿Ok? Entonces, si no existiera este campo, si este campo no se introdujera en el superconductor, eh, las corrientes, que son lo que a fin de cuentas están empujando el vórtice, perderían energía y se detendrían. Es decir, hay una resistencia. ¿Ok? Debido a que requiere energía mover los vórtices dentro de la viscosidad de las corrientes en el superconductor. ¿Ok? En realidad la viscosidad no está asociada a las corrientes, sino, como vamos a ver más adelante, a ciertas características del material superconductor eh, conocidas como pinning, que podríamos hasta a este punto mencionar que son obstáculos al movimiento del vórtice. Todo este proceso en el que una corriente hace que los vórtices se desplacen dentro de un superconductor se conoce como flux flow, como marca el título de esta sección. No encontré ninguna forma de expresar flux flow en español, ¿verdad? Nunca lo he oído mencionar en español. En el caso en inglés se usan dos palabras diferentes, pero en español esto no tendría sentido, ¿verdad? Se tendría que usar la misma palabra dos veces. Entonces lo vamos a llamar flux flow, el flujo de los vórtices, ¿verdad?
cuando hay una corriente aplicada a un superconductor en el estado mixto. ¿Ok? Ahora, vean que esta expresión del campo que aparece depende de un cierto campo B. ¿Qué es el campo magnético B en este caso? Bueno, el campo magnético B es el campo que existe donde se está moviendo la corriente. Como estamos hablando de un superconductor, la única forma de que haya campo magnético acá es si él ingresa a través de los vórtices. ¿Ok? Entonces el campo magnético B en esta expresión es simplemente la forma que aprendimos de calcular el campo magnético interno en el estado mixto, N por phi. ¿Ok? Phi sub 0. Ok. Ahora, si aparece una resistencia, entonces de hecho podemos representar el estado de flux flow midiendo la resistencia. ¿Ok? Entonces podemos hacer de hecho una curva que mida el voltaje. Vean que si hay un campo eléctrico quiere decir que hay una caída de potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces medimos la caída del potencial, la diferencia potencial que es igual al voltaje, como función de la corriente, para cuando la corriente se hace estacionaria. Vean que al comienzo de estas curvas hay una pequeña variación, ¿ok? Y luego se hacen rectas con una pendiente básicamente constante. ¿Ok? Entonces, la relación entre V e I está dada por la ley de Ohm, ¿cierto? Si esto es una recta, quiere decir que el sistema es óhmico o obedece la ley de Ohm. Y si el sistema obedece la ley de Ohm, ya no es un superconductor. De hecho, tiene resistencia. O al menos ya no conduce electricidad eh, sin resistencia. ¿Ok? Entonces, a partir de curvas de este tipo, de hecho, se puede determinar la resistencia del material mixto, en estado mixto. Am, y teóricamente, de hecho, se puede derivar que esa resistencia, que se conoce como la resistividad, en este caso flux flow, resistividad FF, va a ser igual a esta expresión de acá. Donde vean que tal vez lo más importante de esta expresión es que es inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Ok? Es decir, cuanto más viscoso sea el movimiento de los vórtices a través del superconductor, menor va a ser la resistencia. ¿Ok? De otra forma de decirlo, tal vez sería que cuanto más le cueste a las corrientes de transporte mover los vórtices, menor va a ser la resistencia que estas corrientes van a experimentar. Eso tal vez tiene lógica si recordamos que es el movimiento del vórtice, el cambio del flujo en el tiempo, que generaba el campo eléctrico que está asociado a la resistencia. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, la resistividad de flux flow es inversamente proporcional a eh, la viscosidad. Y sobre esa viscosidad vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Pero tal vez es muy importante ver que si lográramos hacer que un sistema superconductor en estado mixto tuviera una viscosidad muy grande, tendiendo a infinito, la resistencia seguiría siendo cero. ¿Ok? Entonces la forma de evitar que un superconductor en estado mixto pierda la propiedad de transportar corriente sin resistencia es hacer que el movimiento de los vórtices esté sujeto a una resistencia muy grande, muy marcada, o sea, a una gran viscosidad. Ok, entonces lo que estamos diciendo acá, si nu tiende a infinito, entonces tenemos que la resistividad va a tender a cero. Otra forma de encontrar relaciones que involucren a a la resistividad de flux flow es esta, que es muy importante, ¿verdad? Podemos decir que la resistividad de FF es sobre la resistividad en el estado normal de ese material, es igual al cociente del campo aplicado y el campo HC2 HC2, que es una característica del material. Entonces vean que estos son constantes del material y lo que tenemos es que la resistividad de flux flow es proporcional al campo aplicado. ¿Ok? Conforme mayor sea el campo aplicado, mayor va a ser la resistencia que va a aparecer ahí. Voy a devolverme un segundo solo para enfatizar el porqué de esto. Recordemos que
este, teníamos que el campo eléctrico es proporcional al campo interno del material. Y el campo interno del material va a depender de la cantidad de vórtices que crece conforme crece el campo aplicado. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos acá es que conforme mayor sea el campo aplicado, mayor va a ser el campo interno, más vórtices van a entrar. Y mayor va a ser el campo eléctrico que se genera dentro de la muestra y por tanto su resistividad. ¿Ok? Am, ok. Un poquito sobre la fuerza de Magnus, solo cualitativamente. Vamos a imaginar que tenemos un vórtice que por la acción de una corriente externa se está moviendo en este diagrama en la dirección Y. Entonces, si usamos el sistema de coordenadas del material, podemos ver aquí las velocidades de las cargas, es decir, las velocidades asociadas a la densidad de corriente. ¿Ok? Veamos que el vórtice se mueve acá a la derecha, por lo tanto las corrientes de abajo van a tener una velocidad igual a la velocidad de la corriente en el vórtice estático más la velocidad del vórtice. Y arriba va a ser la resta de esas dos cantidades. ¿Ok? Si ahora tomamos un marco de referencia del medio, quiero decir del vórtice, entonces lo que vamos a ver es el vórtice estático con las velocidades de las corrientes uniformes a su alrededor y vamos a ver el medio como moviéndose en dirección opuesta a la velocidad del vórtice. En estas circunstancias, es posible calcular usando la ecuación de Bernoulli, de hecho, lo que se conoce como la fuerza de sustentación o la fuerza de Magnus, que está relacionada con las velocidades del fluido circulando en el vórtice y la velocidad del fluido que está eh, en el background de el vórtice, es decir, en el interior del superconductor. ¿Ok? Bajo estas condiciones, la fuerza de Magnus va a hacer que la trayectoria del vórtice se desvíe un poco hacia la izquierda. Entonces vean que la fuerza de Magnus va a empujar. Si el vórtice está girando, si las corrientes del vórtice están girando de acuerdo a estas flechas, este, el vórtice va a ser desviado de su trayectoria, ¿verdad? Original, que era en Y, hacia, en este caso, el eje Z. ¿Okay? Entonces la fuerza de Magnus tuerce un poco la trayectoria del vórtice. Ok. Ahora, entonces vimos cómo, principalmente por medio de la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Que tenemos acá representada como una fuerza por unidad de longitud, los vórtices pueden ser empujados por corrientes, ¿cierto? Entonces habíamos visto que en este caso, la fuerza de Lorentz iba a empujar el vórtice hacia abajo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos relacionar esto con la interacción entre los vórtices. Recuerden que habíamos dicho que cuando los vórtices se acercan mucho, comienzan a traslaparse y comienzan a tener una cierta fuerza de repulsión, que eso es lo que permite que se formen las redes triangulares. Entonces, lo que nos interesa acá es ahora pensar en toda la estructura del vórtice, ¿verdad? Vamos a pensar en dos vórtices que estoy dibujando acá en el eje Z. El núcleo es representado por estas regiones cilíndricas y lo que me interesa es lo siguiente. Voy a considerar el vórtice que voy a llamar vórtice 2, su corriente, y vean que el campo atraviesa acá hacia arriba. ¿Okay? Recuerden que el campo y la corriente del vórtice tienen que ser compatibles, es decir, estas líneas de campo tienen que ser compatibles con el campo que genera la corriente circulante. Ok, entonces tengo este vórtice de acá y la corriente circulante de él, cuando él se acerca mucho a un vórtice vecino, va a pasar por su núcleo, es decir, va a estar sujeta a un cierto campo magnético definido por el fluxón
que transporta el vórtice que voy a llamar vórtice 1. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tenemos este vórtice con su aro de corriente y ese aro se acerca y comienza a entrar en la región de campo magnético de un vórtice vecino. ¿Ok? Entonces, ven que si me concentro solo en esta región, ¿ok? En este vórtice 1, quiero calcular de hecho la fuerza que actúa sobre él, tengo una situación muy parecida a esta. Tengo un vórtice con su núcleo y su corriente circulante acá, sujeto a una cierta corriente que para él es externa, proviene del vórtice 2. ¿Ok? Si sigo el diagrama que habíamos visto acá, que yo había dicho que habíamos encontrado, de hecho, por la fuerza de Lorentz que se mueve, que hace, empuja el vórtice hacia abajo, ¿ok? Podemos trazar una analogía en esta situación descrita acá. ¿Ok? Entonces vean que acá la corriente debería empujar el vórtice en la dirección hacia la izquierda si seguimos lo dictado por la fuerza de Lorentz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando dos vórtices se acercan lo suficiente, debido a principalmente la fuerza de Lorentz, eh, ellos sienten una repulsión. Entonces, los vórtices que tienen sus corrientes y campos orientados de forma compatible, paralela, en el caso de los campos, se repelen cuando se acercan. Y se repelen debido a la acción de la fuerza de Lorentz que causa la corriente de uno sobre el campo del otro. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso yo estoy considerando una separación acá de. Y para que haya una interacción entre estos dos vórtices, yo necesito que la corriente que pasa por el vórtice 1, debido al vórtice 2, no sea nula. Esto se da cuando D es del orden de lambda. Puede ser igual a lambda o menor que lambda. Pero si la separación entre los vórtices es mayor que lambda, no hay interacción. Ok, entonces vamos a repasar todo lo que hemos visto en el esquema de nuevo de la red de vórtices. Recordemos que al comienzo, cuando el campo es bajo, solo hay unos cuantos vórtices en el superconductor y no necesariamente tienen que estar juntos. Conforme aumentamos el campo, los vórtices van creciendo en número y se van juntando más. Ahora, vimos entonces que si se llega a una distancia de acercamiento igual o menor a lambda, comienza a haber interacción entre los vórtices. Por lo tanto, por ejemplo, si nos concentramos en este vórtice, vamos a ver que este vórtice en particular es repelido por todos sus vecinos y a la vez repele a todos sus vecinos, ¿ok? Con una fuerza igual a la fuerza de Lorentz. Entonces vean que conforme los vórtices se acercan y comienzan a interactuar, es cada vez más difícil juntarlos más. Ok. Ahora, para hablar de la viscosidad que no hemos tocado hasta ahora, cuál es el origen de esa viscosidad de los vórtices moviéndose, vamos a tratar un poco sobre superconductores reales. Recordemos que un superconductor, el estado superconductor, se da dentro de un material. El material está formado por una red de iones y entre esos iones están circulando muchos electrones libres que en el caso del superconductor se aparean. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos representaciones, ¿verdad? Del sólido. En este caso las bolas azules son los iones, los puntos rojos son los electrones y acá similarmente estas bolitas tridimensionales son los iones del sólido. ¿Okay? Y vamos a discutir lo que se conoce como fijación o pinning, que es un concepto muy importante relacionado con la dinámica de los vórtices. ¿Okay? Entonces, en un sólido real se tiene lo que se conoce como defectos. Y los defectos están asociados a impurezas en la red cristalina, que estoy tratando de resaltar acá en este esquema, ¿verdad? Las impurezas corresponden, por ejemplo, a átomos de otra especie que se meten en el material. ¿Okay? Esto puede darse durante la fabricación del material y de hecho en general es imposible tener material 100% puro.
Y tal vez lo más importante también son átomos fuera de lugar, como se ve acá. ¿Ok? Veamos ahora en la figura de la izquierda, cuando yo hablo de átomos fuera de lugar, es muy común que debido a factores térmicos en una red cristalina, uno de los átomos que está en su posición de perfecta periodicidad se pase a, por ejemplo, el centro de una de las celdas definidas por los átomos, como se muestra acá. Eso se llama el paso de un átomo a un punto intersticial. ¿Ok? Entonces vean que esto crea defectos en la red, es decir, rompe la periodicidad perfecta de la red, tanto el paso de este ion como la presencia de estos dos átomos de otra especie, rompen la periodicidad de la red y van a hacer que sea más difícil que se formen los pares de Cooper ahí, ¿ok? Porque recuerden que los pares de Cooper dependen de las vibraciones de la red, ¿ok? Entonces también puede haber deformaciones de la red, puede haber fronteras de granos de material que se forman dentro, en fin. Ok, entonces, ¿qué sucede con esos puntos donde hay, por ejemplo, impurezas o este, iones corridos de su lugar? Bueno, esos puntos se van a llamar puntos de fijación. ¿Ok? Y acá estoy representando el interior de un superconductor de tipo 2 y sus vórtices. ¿Ok? Los puntos amarillos, las esferas amarillas, son defectos. ¿Ok? Entonces, cuando un vórtice se forma pasando por un defecto, la región del defecto va a significar que el vórtice eh, va a costar menos en términos de energía en crearse. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, recordemos que cuando un vórtice se forma, su núcleo, que estaba antes en estado superconductor, tiene que pasar a estado normal. ¿Ok? Al pasar a estado normal, eh, tiene que subir la energía libre en una cantidad igual a hc al cuadrado sobre 8pi. ¿Cierto? Ahora, los defectos son regiones de superconductividad débil y muchas veces, de hecho, no están en el estado superconductor. El resto del material se pasa al estado superconductor, pero en estos defectos cuesta mucho, ¿verdad? Porque son interrupciones en la red, que es al final uno de los factores más importantes para la formación de los pares de Cooper. ¿Ok? Entonces, a la hora de formarse un vórtice y hacer que su núcleo pase por un defecto, se ahorra la energía de condensación que perdería si se formara afuera de la región del defecto. ¿Ok? Es decir, el vórtice se forma y su núcleo pasa a estado normal, pero si se forma en una parte del material que de todas formas ya está en estado normal, la energía libre sube un poco menos. ¿Ok? Entonces a los vórtices les gusta estar en los defectos y de hecho son fijados por los defectos y de hecho les cuesta mucho salir de ahí. ¿Ok? Requieren cierta cantidad de energía para salir de ahí. ¿Cuánta energía? Bueno, la energía de nucleación de superconductividad asociada a este defecto. ¿Ok? Entonces recordemos que la energía de condensación del núcleo era igual a hc al cuadrado sobre 8pi, como acabo de mencionar. Pero en cambio, en un defecto, la energía de nucleación de un vórtice va a ser menor que hc cuadrado sobre 8pi. ¿Ok? Por lo tanto, a los vórtices les gusta formarse ahí porque van a tener que ganar un poquito menos de energía. Van a aumentar en un poquito menos la energía libre. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a imaginarse que el vórtice se forma en un pozo de potencial. ¿Ok? Es decir, esta altura de acá de este pozo sería igual a la diferencia entre la energía de nucleación en el defecto y la energía de nucleación afuera. ¿Ok? Y el vórtice se forma de manera que esté atrapado en ese pozo. De forma que si el vórtice trata de alejarse,
va a haber una fuerza restauradora que lo vuelve a colocar en ese defecto, ¿ok? Entonces, eso es lo que se conoce como pinning de vórtices. Y eso es lo que va a generar la viscosidad de la que hablamos anteriormente. Es decir, si yo coloco una corriente y esa corriente por fuerza de Lorentz trata de sacar a este vórtice de su posición, cuando él se comience a mover va a haber una fuerza restauradora que lo va a tratar de meter de nuevo ahí. Conforme el superconductor se mueve a través de varios defectos, va experimentando en balance una fuerza que trata de frenarlo, ¿verdad? Conforme cae en uno de estos pozos y luego vuelve a salir y luego cae, vuelve a salir, se necesita cierta fuerza y se dispersa energía. ¿Ok? Entonces, esa es la viscosidad de la que hablamos asociada al movimiento de vórtices causado por una corriente aplicada. ¿Ok? Entonces, la fuerza restauradora se conoce como la fuerza de pinning y por lo general se representa con el símbolo F sub P. Tengan en cuenta que estas fuerzas usualmente aparecen en términos de fuerza por unidad de longitud del vórtice. Esa es una estrategia usual para evitar tener que calcular la longitud del vórtice en cada sistema, ¿verdad? Lo que nos interesa en realidad es la fuerza asociada a la posición del vórtice y no tanto cuál es la fuerza total en función de su magnitud, de su longitud. ¿Okay? Entonces, vean que hablamos de la repulsión de los vórtices y del pinning. Estos dos factores se combinan a la hora de yo tratar de hacer moverse una red de vórtices. ¿Okay? Recuerden que las redes de vórtices se pueden mover aplicando una corriente externa o aumentando o disminuyendo el campo. ¿Okay? Habíamos dicho que conforme aumentamos el campo, van creándose cada vez más y más vórtices y se van desplazando, se van juntando, ¿cierto? Entonces, esto es un movimiento de vórtices también que va a estar sujeto a la reacción del material mediante pinning y de la red de vórtices mediante repulsión. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que cuando hay una distancia suficientemente baja para que haya interacción entre los vórtices, vamos a tener lo que habíamos dicho anteriormente, una cierta repulsión entre vórtices vecinos, cuya naturaleza viene de la fuerza de Lorentz, uh, y va a haber un cierto número de vórtices, que de hecho no es bajo, las impurezas en un superconductor no, son significativas, ¿okay? Cierto número de vórtices que están fijados por pinning. ¿Okay? Entonces vean que el efecto neto que estas dos fuerzas tienen es que cuando yo trato de mover este vórtice, aunque él no esté este, fijado, ¿verdad? Aunque él no esté en un centro de pinning, en una impureza, va a tener, para moverse va a tener que empujar a sus vecinos y sus vecinos a sus vecinos hasta que se topen con un vórtice que está fijado. ¿Okay? Entonces los vórtices fijados van a hacer que sea difícil mover varios o conjuntos de vórtices en la red. ¿Okay? Va a hacer que sea difícil que se muevan porque no hay espacio. Eso va a ser parecido como por ejemplo a moverse si hay cuando uno está en, por ejemplo, un concierto con bastante cantidad de gente. ¿Okay? Entonces uno podría imaginarse que empujar, hacerse campo, ¿verdad? Y empujar a alguien es fácil, pero si el concierto está demasiado lleno, para empujar a una persona hay que empujar a la que está detrás de ella, hay que empujar a la que está detrás de ella, ¿ok? Eso es básicamente el concepto de interacción entre los vórtices y teniendo en cuenta que algunos de esos vórtices están fijos y cuesta muchísimo más moverlos que los demás. ¿Okay? Entonces, cuanto mayor sea la fuerza de pinning, ¿verdad? Mayor va a ser la viscosidad del superconductor y recordemos que cuando la viscosidad es muy grande, podemos evitar que la fuerza es de Lorentz haga que los vórtices se muevan y podemos evitar que
el superconductor adquiera resistencia por movimiento de vórtices. ¿Ok? Entonces, la conclusión de todo este análisis del comportamiento colectivo de los vórtices y su fijación, ¿ok?, es que si hay una fuerza de pinning lo suficientemente grande actuando sobre la red, vean que si la fuerza de pinning actúa sobre varios elementos de la red, al final por interacción actúa sobre toda la red. Si hay una fuerza de pinning lo suficientemente grande, de forma que, por ejemplo, sea mayor que la fuerza de Lorentz, los vórtices no se mueven. ¿Ok? En el punto en que la fuerza de Lorentz se iguala con la fuerza de pinning, comienza el flux flow y aparece una resistencia en el superconductor. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende la fuerza de Lorentz? De la corriente aplicada. Entonces va a haber una cierta corriente crítica que va a hacer que los vórtices se liberen de sus puntos de fijación, va a hacer que superen la fuerza de pinning y se va a producir por primera vez un valor diferente de cero en la resistencia. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la fuerza de pinning, todo esto va a tener lugar o no. ¿Ok? Entonces, el pinning de hecho es un factor importantísimo en la fase mixta. Eh, y vamos a ver de hecho ahorita ciertas implicaciones que tiene que son importantes en aplicaciones de la vida real. ¿Ok? Este, para concluir, es verdad, debido al pinning, la red de vórtices tiene rigidez. ¿Ok? Y no se puede mover fácil ni reversiblemente. Entonces vean que si por casualidad yo logro aplicar una fuerza de Lorentz que haga que se muevan esos vórtices y de hecho que algún vórtice se salga de su punto de fijación, ese punto lo puede ocupar después otro y luego yo no puedo revertir fácilmente el efecto si los quiero hacerse mover hacia el otro lado, por ejemplo aplicando una corriente en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, todo esto es el comportamiento colectivo de las redes de vórtices al interactuar sus componentes entre ellos y la red como un todo con los centros de pinning, es decir, con las impurezas del sólido. Ok, entonces, dos consecuencias. La primera es que va a existir histéresis en las curvas de magnetización de los elementos superconductores. ¿Ok? Entonces, una curva típica de histéresis se está mostrando acá, donde la idea es la siguiente. Vamos a concentrarnos primero en este recuadro. En este recuadro vemos la magnetización que tiene la forma esperada más o menos representada en los esquemas de magnetización, ¿cierto? La magnetización aquí sube, ven que aquí el negativo sí es hacia abajo, la magnetización sube y a partir de cierto valor comienza a entrar el campo, ¿cierto? Habíamos dicho eso. Entonces la magnetización ya no tiene el valor negativo alto que hubiera tenido si hubiera siguiendo sido capaz el material de expulsar todo el campo de su interior. Comienza a entrar el campo, entonces baja la magnetización. ¿Ok? Este es el comienzo de la curva de histéresis, esto es una ampliación de esta región de acá. ¿Ok? Entonces, una vez que sucede eso, vamos a seguir la curva acá, entran cada vez más vórtices, entra cada vez más campo, hasta que el campo sale. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos ese campo alto y comenzamos a disminuirlo? Bueno, lo que va a pasar es que no vamos a ver comenzar el sistema con un gran número de vórtices, ¿verdad? Que luego van saliendo. Lo que va a pasar es que vamos a notar una magnetización positiva, ¿ok? Conforme disminuimos el campo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al pinning. Cuando tenemos, cuando tenemos acá un campo aplicado alto, tenemos un montón de vórtices que apuntan en la misma dirección que el campo. Ahora, si comenzamos a disminuir el campo, vamos a tener una magnetización positiva. ¿Qué quiere decir magnetización positiva? Eso quiere decir que el valor del campo interno es mayor que el valor del campo aplicado. ¿Ok? Es decir, muchos de los vórtices que se crearon acá, antes de hecho, pasar a la fase superconductora de nuevo,
o sea, justo en el punto donde la fase superconductora se crea, está repleta de vórtices. Conforme bajamos el campo, esos vórtices deberían salir, pero no salen. Muchos de ellos, una gran parte de ellos, se queda fijada en los centros de pinning y por lo tanto tenemos que la curva no se devuelve como debería, es decir, los vórtices no están saliendo, sino que se están quedando, creando una magnetización positiva. Conforme bajamos cada vez más el campo, entonces la magnetización va tomando valores cada vez mayores, este, debido a que es proporcional al campo en su relación constitutiva. Y aquí tenemos este máximo representa todos los vórtices que se quedan fijados dentro del superconductor cuando el campo es cero. Entonces esto es una característica muy importante del pinning. Si colocamos un campo y creamos vórtices dentro del superconductor y luego lo apagamos, el superconductor eh, mantiene parte de ese campo que le apliqué. ¿Okay? Los vórtices no salen y ahora el superconductor tiene sus propias líneas de campo que quedaron atrapadas ahí. Ok, ahora vamos a considerar lo siguiente para entender esta figura. Vamos a considerar que los vórtices entran por los costados del superconductor y cada vez se aproximan más al centro. Um, entonces vamos a representar no los vórtices individualmente, sino que vamos a representar el campo interno en el superconductor mediante estos diagramas, los cuales tienen sentido si vemos el sistema de esta manera. ¿Okay? Vean que donde hay muchos vórtices, yo voy a tener un gráfico como este de acá, donde hay muchos vórtices voy a decir que el campo es alto, y conforme la cantidad de vórtices va disminuyendo, yo voy a decir que el campo va bajando. Recordemos que podíamos decir que el campo era igual a n por phi sub 0. Entonces n era la concentración de vórtices. Conforme baja la concentración de vórtices, baja el campo. ¿Okay? Entonces estas líneas van a ser básicamente una medida del número de vórtices dentro del superconductor o la cantidad de campo dentro del superconductor. Son equivalentes las dos perspectivas. ¿Okay? Entonces vean que en la parte 1 lo que tenemos es que apenas pasamos el campo HC1 y la magnetización comienza a disminuir o a ser menos negativa, eso quiere decir que están entrando vórtices. Entonces los tenemos acá. Esta es una vista, digamos, transversal del superconductor. Estas son sus fronteras. La línea roja representa el campo aplicado y estas regiones sombreadas representan el campo magnético dentro del superconductor o la cantidad de vórtices dentro del superconductor. Entonces vemos que conforme aumentamos el campo, los vórtices comienzan a entrar, ¿verdad?, hacia el interior desde la frontera. Aumentamos más el campo y hay un mayor número de vórtices entrando. Ven que la concentración máxima está cerca del borde y cerca del centro hay menos vórtices. Okay. Ahora, lo que sucede, como en la parte 3, es que cuando hacemos el campo bajar, vean que en la parte 3 venimos de un campo máximo y lo estamos haciendo bajar, ¿okay?, muchos de esos vórtices se quedan allá adentro. ¿Okay? Entonces estamos bajando el campo aplicado, pero los vórtices no están saliendo como deberían. Vean que en este punto deberíamos poder ver un esquema como este para que obtener el mismo valor de magnetización. Sin embargo, nos está quedando una montaña de vórtices ahí atrapada dentro del superconductor debido al pinning. Ok, bajamos un poco más, entonces salen algunos vórtices más, pero queda siempre este pico de campo magnético o vórtices dentro del superconductor. Y últimamente, si bajamos ahora y hacemos un campo, aplicamos un campo, vean, por debajo de cero, es decir, en sentido opuesto, entonces comenzamos a hacer que entren vórtices en sentido opuesto, ¿verdad? Con sus líneas de campo en sentido opuesto. Esto es lo que quiere decir este esquema de acá. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica de la histeresis superconductora descrita mediante la entrada, fijación y salida de vórtices. ¿Ok?
Esto es muy real y ha sido visto por técnicas de hecho magneto-ópticas, esas técnicas en las que se lanza un láser y cuando el láser choca con algún punto donde hay campo magnético, donde hay un vórtice, su polarización cambia. ¿Ok? Entonces, de hecho, vamos a ver ahora en tiempo real la entrada y salida de vórtices en unos videos que fueron tomados experimentalmente con técnicas de imagen magneto-óptica. Ok, el primer video, vamos a ver una muestra de un material superconductor que es niobio, superconductor de tipo 2, eh, al cual se le aplica un campo magnético que crece cada vez en magnitud con el tiempo. Eh, Esto fue hecho a una temperatura de 4 Kelvin. ¿Ok? La temperatura de transición del niobio es alrededor de 9 Kelvin. Ahora, para entender la figura, el video, antes de comenzar a verlo, es importante definir lo siguiente. Vean, acá ya hay cierto campo aplicado y que está representado por la región verde. ¿Ok? Es decir, en esta técnica magneto-óptica, el campo magnético se va a ver de color verde o verde amarillo. Y la muestra, ¿verdad? El niobio va a ser esta sombra que hay acá, ¿ok? Esta sombra que hay acá, oscura, corresponde al niobio. Entonces, si vemos color negro, estamos viendo una región en la que no hay campo. Es decir, en este momento, en el video, al comienzo, el superconductor está en el estado Meissner. Ahora, conforme se comienza a subir el campo, vamos a ver entrar el flujo, ¿verdad?, del campo magnético mediante vórtices, ¿ok? Entonces, toda esta región va a corresponder a este campo magnético dentro del superconductor que va a ser una concentración altísima de vórtices. De hecho, la técnica no tiene la resolución para ver los vórtices individuales, sino que estamos viendo como un promedio, ¿verdad? Regiones con una densidad de vórtices muy alta. ¿Ok? Entonces vean que los vórtices comienzan a entrar en la muestra desde los bordes hacia el centro. ¿Ok? Y van entrando, van entrando, van entrando por todos los lados del material. Ok, ahora vamos a ver la misma muestra. Vean que ya ahora está repleta de campo, ¿verdad? De hecho está en estado normal, todo el campo está penetrando ahí. Este, y aquí está el borde de la muestra de nuevo. Y vamos a ver qué sucede cuando se reduce el campo. Entonces la muestra va a empezar con un número increíblemente alto de vórtices, ¿verdad? Que van a ser cuando el campo pasa por HC2, va a comenzar a darse la fase superconductora mixta y los vórtices van a separarse, ¿verdad? Y permitir que haya regiones superconductoras, ¿ok? Pero vamos a ver cómo los vórtices salen de el superconductor y quedan atrapados debido al pinning, un gran número de ellos dentro. Entonces vean que el campo se está reduciendo ahí, ¿ok? Y comenzamos a ver el flujo salir por los bordes, ¿ok? Y va saliendo cada vez más. Y vean que si bien el flujo de los bordes logra salir, queda una gran cantidad de flujo de magnético, ¿verdad? De campo magnético dentro de la muestra. Es decir, toda esta región está ocupada por vórtices, aunque ya el campo externo es casi cero, ¿ok? Entonces aquí tenemos evidencia directa de cómo los vórtices quedan atrapados y no logran salir cuando se disminuye el campo, produciendo de hecho una magnetización positiva en ese caso. ¿Ok? Por último, la fijación de vórtices, como se muestra acá, es también el motivo por el cual los superconductores tienen la propiedad de fijación cuántica. Si se acuerdan de los videos que vimos al comienzo del curso, si colocábamos un superconductor a cierta distancia de un imán, él se mantenía ahí a la misma distancia sin importar si yo giraba el imán hacia abajo o hacia arriba. Él estaba bloqueado en esa región del espacio y por sí solo no se iba a salir. ¿Ok? Entonces es lo que se conoce como bloqueo cuántico o quantum locking. Entonces,
comencemos por imaginar que tenemos una muestra de material superconductor, hay un campo externo y ese campo está atravesando el material superconductor a través de los núcleos y bueno, y la estructura alrededor del núcleo de los vórtices, ¿ok? Entonces tenemos que para cierto campo, habíamos visto, hay cierta configuración de vórtices, conforme aumentamos el campo, la densidad de vórtices aumenta, ¿ok? Ahora imaginemos que esos vórtices están sujetos todos a una fuerza de fijación, una fuerza de pinning. Es decir, tenemos un material que tiene bastantes centros de pinning que hacen que a los vórtices les cueste muchísimo moverse, ¿ok? Hay unos vórtices agarrados durísimo de un cierto punto del superconductor y esos están bloqueando el paso del resto debido a que no se pueden acercar demasiado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando colocamos una muestra superconductora en estado mixto cerca de un imán, lo que vamos a tener es un campo más o menos así, ¿ok? Recuerden que las líneas de campo, si están juntas, indican un valor fuerte del campo magnético. Si se separan, indican que el valor del campo magnético disminuye. Las líneas producidas por un imán serían más o menos así. Entonces vean que este superconductor a este nivel, digamos a esta altura, dentro de las líneas, va a generar cierta configuración de vórtices, ¿ok? Ahora, si yo quisiera hacer que ese superconductor baje un poco, voy a aumentar la intensidad del campo aplicado, ¿ok? Al aumentar la intensidad del campo aplicado en la región en que el superconductor está, ¿verdad? Al bajarlo yo acá, llevarlo a la región de líneas más juntas, es necesario que los vórtices se reacomoden para conformar el estado de mínima energía. ¿Ok? Recordemos que conforme el campo es mayor, el número de vórtices debe crecer y los vórtices deben estar más juntos. ¿Ok? Ahora, los vórtices van a tener un gran número, un gran porcentaje de su población fijada o pineada por impurezas del material. Entonces, para poder llegar a la configuración adecuada en un campo más fuerte, es necesario darle al superconductor una fuerza suficiente para que los vórtices puedan salirse de sus centros de pinning y comenzar a redistribuirse en el superconductor si el campo aumenta en intensidad a acercarse. Ok, entonces básicamente a cada valor del campo le corresponde una configuración de vórtices diferentes, pero como hay pinning, el superconductor no quiere dejar la configuración que ya tiene, ¿ok? Porque para dejarla tiene que sacar muchos de los vórtices de sus pozos de potencial, ¿verdad? Del pinning. Entonces lo que decimos es que la configuración de vórtices está fijada por el pinning y está fijada de tal manera que al superconductor incluso le es más conveniente mantener esa configuración de vórtices, esa cantidad de vórtices en el fondo de sus respectivos pozos de potencial por pinning, que disminuir, por ejemplo, su energía potencial, ¿verdad? Gravitacional de todo el material y reacomodar los vórtices adentro. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la explicación de por qué se da el bloqueo cuántico, el quantum locking. Es que los vórtices no quieren cambiar su configuración y quieren mantenerse a la misma distancia del imán donde el campo magnético está asociado a la configuración de vórtices que ya tienen. ¿Okay? Entonces, para acercar o alejar ese superconductor del imán, tenemos que cambiar la configuración de los vórtices y eso requiere una energía dictada por los pozos de potencial eh, asociados al pinning. Okay. Con esto cubrimos los dos ejemplos importantes que quería ver con ustedes sobre superconductividad de tipo 2 y sobre dinámica de vórtices reales dentro de un superconductor.